está el recurso. Ojalá y vea a muchos de ustedes ahora en el verano intensivo, que nunca lo han tomado, tome de perder un curso, tome una materia de perdida, o tome un semestre, lo que usted quiera tomar. Pero ojalá que al finalizar este día de reflexión, usted va a decir, creo que Dios me está llamando a algo. Pues que ojalá que la formación también sea un llamado a su vida, de que necesitamos profundizar más en nuestra fe, necesitamos conocer más a nuestra fe. ¿Sí? Entonces ahí les dejo eso, para que si no es para usted, compártaselo a alguien más. ¿Ok? Y ya no quiero quitarle más tiempo al padre Alfredo por esta primera reflexión, así es que César, te invito para que lo presentes y comenzamos con nuestra primera reflexión. Gracias. Bueno, para este día de reflexión tenemos a nuestro padre Alfredo Campos, sacerdote pasionista. Él es de Houston, pero aquí sale esa vocación desde acá. Usted dirá, padre, ¿sí? Entonces, pues él viene a acompañarnos en este día de reflexión. Su formación académica también está en el lado de la psicología, y pues algunos elementos que él utiliza de la psicología pues son elementos que nos ayudan a entender la parte humana y espiritual, ¿sí? Hace ese puente. Entonces es una bendición que esté con nosotros a partir de este momento y con ustedes en las reflexiones durante este día. Así que muchas gracias, Padre, por darse la oportunidad de compartir con nosotros este espacio de tiempo. Así que bienvenidos y son todos suyos, están con sed de escuchar. Bueno, muy amables, gracias a todos. ¿Y por qué no le damos nuevamente inicio, continuación a nuestra oración de este tema en reflexión? Como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro primer tema, que lleva por título el sufrimiento y dolor humano a la luz de la pasión de Cristo. Presencia de Dios que conforta en el proceso del duelo. Les invito a sensibilizarnos. Estamos en este momento de el espacio de la Casa de Retiros Holy Name, pero con la aportación, la gran aportación de el equipo de Retiros Kadosh, sagrado. Tu experiencia de dolor, de sufrimiento es sagrada. Tu terreno es sagrado. Tu terreno es sagrado. Entramos en esa convergencia, ¿sí? Caen todos en un solo terreno, lo sagrado de la presencia de Dios. Y por qué no nos sensibilizamos con la ayuda de esta familia, cantores, que les agradezco de corazón a nuestros amigos de San Jerónimo por estar aquí con nosotros. Y nos acompañen con un canto. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo.
pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Nadie nos ama como el Señor. Nadie nos ama como Dios. Y nadie te va a entender como Él. Nadie te puede entender mejor que Dios. Y para ello nos ha dado toda una gama de santos intercesores. Tanto los que están ya en el cielo, como nuestra Madre María, nuestro Padre José, como los que estamos todavía caminando en proceso de santidad. Dios nos ama. Y por eso Dios se sensibiliza con nuestro dolor, nuestra experiencia de dolor. La carta a los hebreos nos habla de eso precisamente, que no tenemos un sumo sacerdote fuera de lo común, sino alguien que se ha sensibilizado y que empatiza, que está con nosotros, y porque ha pasado por el sufrimiento, por el dolor, es por ello que conecta fácilmente, y no solamente entiende nuestro dolor, con oraciones y súplicas pide al Padre por nuestro sufrimiento también. Para ello me gustaría llevarlos a escuchar el Evangelio de Lucas. No sé por qué, pero yo le tengo gran afecto a este Evangelio. A todos en especial, es un solo Evangelio. Pero la versión de Lucas para mí es uno de los preferidos, ¿no? En cierta forma. Porque muestra un Dios de misericordia. Porque muestra un Dios que está sensibilizado con el sufrimiento humano. Y Lucas es muy único en ese aspecto. No que los otros no lo sean, también. Pero Lucas nos muestra un Jesús demasiadamente humano en cierta forma. Divino sí, pero resalta más la humanidad de este Jesús y por eso conecta tan fácilmente con tu dolor y con el mío. Veamos en el capítulo 22, versos 39 en adelante. No necesita seguir la lectura, si quiere nada más tome nota de la cita bíblica. Preste atención mejor. Una vez que Jesús ha puesto su mirada fija en Jerusalén, donde concluirá el éxodo de la liberación, de la salvación, no la liberación que esperaba el pueblo, del Mesías justiciero y guerrero, sino del Mesías redentor. Una vez que Jesús ha puesto su mirada en Jerusalén, sí, Jerusalén, Judea, es el templo de una forma, donde se suscita la parte religiosa del templo. En el norte de Israel, más que todo, se suscita el poderío, todo lo del reino. Vamos a ver cómo nos dice entonces, una vez que Jesús ya está por entrar a su pasión. Después Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al monte de los olivos. Y lo siguieron también sus discípulos. Llegaron al lugar y les dijo: oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y doblando las rodillas oraba con estas palabras: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, muy único de Lucas, porque los otros evangelistas no lo tienen, pero Lucas sí.
esta parte. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo, confortarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo, parte única de Lucas. Lo demás sigue igual que los demás evangelistas. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos, pero los halló dormidos, abatidos por la tristeza. Les dijo: ¿ustedes duermen? Levántense y oren, para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó un grupo encabezado por Judas, uno de los 12. Como se acercaba a Jesús para darle un beso, Jesús dijo: Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Hasta ahí lo vamos a dejar. Los otros evangelistas nos hablan de que él sentía un dolor, de una tristeza tan grande que lo llevaba a esa oración. Me gustaría pedirle a nuestros músicos, para que no se nos cansen, préstenles una silla, por favor, allá mira, o si gustan pasar, para que no se nos cansen. El duelo, la palabra duelo abarca muchas cosas. Por eso este retiro no está exclusivamente solamente para los que hemos perdido familiares muy queridos. La palabra duelo conlleva muchas cosas. La pérdida de un ser querido ciertamente es primordial, ¿sí? Doloroso. Ya hablaba César de la ruptura. La ruptura en todos los aspectos: psicológica, social, familiar y de todas las formas, emocionalmente. La ruptura que deja de haber porque ya no está físicamente este ser querido. Pero también puede ser un empleo, un trabajo el cual tú has llevado por años y lo realizas muy bien, te gusta, y de pronto te dicen no más. Puede ser un matrimonio que se encuentra al borde, o quizás ya ha pasado por el proceso del divorcio, la separación. Puede ser un hijo que se nos va de casa, una relación familiar. Puede ser tantas cosas. Puede ser hasta una mascotita para los niños. También para ellos puede ser un duelo, ¿cierto? Los pequeños lo sufren. En términos de psicología, estudios nos han demostrado también cómo, y sociología también, cómo diferentes tipos de sucesos, muertes súbitas, pérdidas súbitas. ¿Qué quiere decir palabra súbita? De repente, así. Pérdidas muy súbitas, así que de la nada, o sea, a veces el ser querido salió de casa, se fue, y lo vimos salir, la vimos salir perfectamente bien. ¿Y qué pasa? Ya no regresó. O estando en casa, algo pasó y de la nada, ¡pum!, llegó la muerte y la pérdida. Lo mismo puede pasar en otras cosas. Y a veces esa es la ruptura, que tenemos que hacer reajustes prontamente, reajustes. Pero es muy diferente. Con esto te estoy invitando a que traigas a memoria y a conciencia tu experiencia de duelo, tu experiencia de dolor y sufrimiento, ¿sí? No para que la compares con, de lo que está diciendo sobre esto. No. Que vayamos explorando nuestra experiencia propia de duelo. ¿Cómo vamos caminando con ese duelo? El porqué del sufrimiento. Porque en estudios de sociología y psicología nos han hablado que, por decir, en situaciones de duelo y pérdida como los que están viviendo nuestros hermanos ucranianos, como los que han vivido nuestros hermanos salvadoreños,
y tantos de otros países, en Colombia, en México, y sígale la gama de países donde la violencia, el crimen organizado, la guerra, te llega y te arrebata, te despoja. Y no solamente es un duelo de pérdida humana, a veces es un duelo de ¿qué? Hasta de tu propia identidad, porque ya no tienes dónde vivir. Te han arrancado de tu lugar de origen, como les está pasando a nuestros hermanos ucranianos en este momento, que tienen que salir de su país, como lo que les ha pasado a nuestros hermanos palestinos, que los han despojado y de poco en poco les van quitando más y más tierra. Y por eso es que la rebelión se rebelan. ¿Por qué razón? Porque estamos luchando por integrar nuevamente esa ruptura que cae ahí. Porque vamos viviendo el curso de la vida. Lo vamos viviendo ese curso de la vida y ¡pum! Sale, cae. Y desgraciadamente, dígame usted, traiga a memoria su experiencia de dolor, de tragedia, de pérdida. El tiempo se paró ahí. La vida se detuvo ahí. Y dijo, no vamos a avanzar hasta que Carmelita, hasta que Pedro, hasta que Sofía superen su dolor, superen su experiencia de tragedia. Hasta entonces nosotros, el tiempo y la vida, seguiremos avanzando para darles a ellos la oportunidad de que se recuperen, se recompongan y esa ruptura que causó esta pérdida sane, ¿no? Por eso es que el duelo a veces se hace tan difícil y tan complicado. Tan difícil y tan complicado. ¿Cuál habrá sido el duelo para Jesús en esta experiencia cuando se aproximaba ya a la entrada de su pasión? Cuando se aproximaba a la entrada de la pasión, Él quiere compartir con los suyos a un momento muy agradable. Él ya sabía lo que venía. Y no solo Él ya les había hablado a ellos 3 veces. 3 veces les había dicho, miren lo que va a pasar conmigo. En Juan, en el capítulo 13, cuando lo vivieron en la liturgia del sábado santo, del jueves santo, lavatorio de pies, ¿sí? La institución de la Eucaristía, la última cena, Jesús les dice una vez que les ha lavado los pies, miren lo que he hecho con ustedes, comprenden lo que he hecho con ustedes. Si yo, a quien ustedes llaman Maestro y Señor, y con justa razón lo dicen, he hecho esto con ustedes, de igual forma ustedes lo tienen que hacer los unos por los otros. Tienen que hacerlo. Jesús les ha venido hablando de todas estas cosas. 3 veces les anuncia su pasión, muerte y resurrección. En la tercera, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en la tercera ocasión, justo después de que les ha hablado, 2 de ellos piden privilegios, uno a su izquierda, el otro a su derecha. Mira al Señor que cuando estés en tu gloria, permite que uno esté a tu izquierda y el otro a tu derecha. Al terminar y comenzar de este pasaje en el Evangelio de Lucas, Jesús les está hablando de la pasión también que va a vivir. Ellos no lo acaban de comprender, no lo acaban de entender. ¿Cuál habrá sido su duelo y su dolor? Que en cierto momento, por eso los lleva al monte de los olivos, donde era su costumbre ir a orar, y los lleva y se aparta. Lucas no tiene el capítulo, ese pasaje donde se lleva a Pedro, Santiago y Juan, como que Lucas no le pone tanto énfasis a eso, pero los otros evangelistas nos dicen que se lleva a los otros 3. Lucas simplemente los invita, estén acá,
velen, oren para no caer en tentación. Y Él se va a orar con el sentimiento de tristeza y sentimiento de muerte, según los otros evangelistas. Pero Lucas nos pone acá que un ángel del Señor viene y lo conforta. Y se han demostrado también estudios en grandes momentos profundos de tensión y estrés, en momentos donde el ser humano se ha sometido a gran tensión y estrés, que el sudor manifiesta como un modo de sangre. El sudor tiende a, los vasos sanguíneos tienden a romperse por tanto estrés que hay en el ser humano, que lleva cargando el estrés, que comienzan a romperse los vasos sanguíneos, ¿sí? Y comienza a manifestarse ese tipo de situación fisiológica, como vemos que Jesús, un ángel del Señor, está con él para confortar, para alentar, para animar. Pero Jesús, firme en su decisión, determinación de seguir hasta donde tenía que llegar, la misión mesiánica de dar la vida por el pueblo, rescatar al pueblo de Israel, dar la vida por toda una muchedumbre. Pero ¿cuál es el dolor que quizás él siente? Que a todos estos que venían viviendo aquí de cerca todavía no captan, y él se siente solo. Él se siente abandonado desde ya. Ni siquiera en el momento de la oración los siente unidos con él en este momento. Para todos los que han tenido que vivir tragedias súbitas, les ha costado buscar soluciones y a veces no tienen ni la mente ni la capacidad para eso. No se tiene la mente ni la capacidad para esas situaciones, como en el caso de guerra, violencia. Lo único que buscas es salvar la vida. Y no hay un tiempo para el duelo. No hay un tiempo para el sufrir. Y lo vamos a ver más adelante en la segunda charla también. Cómo los amigos de Jesús, la madre de Jesús, no tuvieron esa oportunidad así. Y por ello, para ellos todo fue un caos, un shock. ¿Sí? Porque todo llega así, repentinamente. Y es muy diferente un proceso de muerte cuando se diagnostica a la persona con un cáncer. Y vamos acompañando a la persona en la experiencia personal. Con un hermano le diagnosticaron cáncer. Y fue toda una experiencia para la familia. Para mí fue toda una experiencia. Estaba todavía en los estudios de teología años atrás. Y para ese entonces, para colmo, me tocaba hacer los estudios en educación pastoral clínica. Ir a un hospital, una clínica, a un asilo, donde fuese necesario. Y me tocó ir a un hospital general en Kentucky. Apartado de la familia con toda esta experiencia, y para colmo me meten a trabajar con los pacientes de oncología y ortopedia. Oncología y ortopedia, con los pacientes de cáncer y de ortopedia. Y por el otro lado, la familia lidiando con el hermano que ya había entrado en situaciones hasta suicidas por el cáncer. Pero aún así, a Dios gracias, uno piensa egoístamente a veces, a Dios gracias, nos lo prestó.
todavía 2, 3 años más. ¿A condición de qué? Nosotros egoístamente decimos, no lo prestó. Porque luchábamos con él, lo animábamos y todo. Pero la persona que vive el cáncer lo viene padeciendo, sufriendo. Y cada día es un dolor, un tormento. Las esperanzas se elevan, las esperanzas caen. Las oraciones se unen, las oraciones se desaniman. Y a veces cuestionamos, ¿y dónde está el Señor? ¿Por qué el sufrimiento y el dolor? ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué lo permite? Quizás tus preguntas. ¿Qué preguntas has tenido para Dios? Jesús, su pregunta era, Señor, yo sé lo que viene para mí. Yo sé lo que yo estoy sufriendo y tú lo sabes, Padre. Yo lo tengo bien presente. Tan es así que mi cuerpo lo manifiesta en gotas de sudor, pero en sangre. Yo sé lo que viene. Yo sé lo que tú pides y deseas que se cumpla. Pero si está en tu voluntad, Padre, que esta copa se aparte de ti. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y una experiencia de ese tipo, de muerte que no es súbita, al menos nos da el tiempo y el espacio para ¿qué? Para aceptar la realidad, para hacer reajustes, para vivir haciendo ajustes, porque la ruptura se va dando lentamente, la separación se va dando lentamente, y hay tiempo para nosotros para hacer reajustes. Jesús tuvo su tiempo para hacer reajustes con esto, los suyos. Él sí lo tuvo. Tuvo su tiempo para hacer ajustes, porque al final de cuentas Él sabía lo que venía. Y por algo les anticipó 3 veces. Esto va a pasar conmigo. Pero ellos no tuvieron el tiempo. Porque ellos al fin de cuentas no alcanzaban a entender lo que Jesús les trataba de decir. Pero Jesús tuvo su tiempo y su espacio, porque trató de prepararlos cuando estos dos pedían privilegios. Justo después, les había dicho sobre su pasión por 3ª vez, muerte y resurrección, y estos después piden estos privilegios. Pedro le asegura, te negarán todos los demás, Señor, pero yo moriré contigo hasta la muerte, estaré contigo hasta allá en la muerte. Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo 2 veces, en el Evangelio de Lucas, tú me habrás negado 3. Pero mira Pedro, que Satanás ha pedido permiso ¿para qué? Zarandearlos a todos. Para zarandearlos a todos, Jesús estaba consciente de lo que venía. Jesús tenía el tiempo para prepararse Él mismo y preparar a los suyos. Porque no era una muerte súbita para Jesús. No era una pérdida súbita para Él mismo. Era para ellos. Por eso Jesús se cansaba de prepararlos. Mira Pedro que ha pedido permiso para zarandearlos. Satanás, pero yo he rogado por ti, porque a ti te dejo encargo de todos ellos, para que tu fe no desfallezca totalmente, para que cuando llegue el momento preciso te levantes, camines con ellos por delante, los fortalezcas. Pero Pedro mismo también vive su duelo. Pedro mismo vive su duelo. El duelo no solo de haber perdido al maestro, a quien le había jurado, yo estaré contigo hasta la muerte, sino que su duelo de qué? De haberle negado, de haber fallado a su palabra, de haberle negado.
Pedro vive su propio duelo. A veces nosotros vivimos nuestros propios duelos, porque no alcanzamos a decirle a la persona amada que se nos fue lo que hubiésemos haber querido decir. Y nos quedamos en conciencia y en sentimiento con esa culpabilidad. Nos quedamos con el sentimiento de culpabilidad, conscientemente trayendo a memoria repetidamente, pero si las cosas hubiesen sido así, de esta forma, yo hubiera podido hacer esto. Y nos quedamos con el si hubiese sido así, si hubiese sido así. Y eso no será así. Las cosas pasan y las cosas, tres cosas se nos dice que una vez que pasan, ya no se vuelven a repetir. Las oportunidades, las palabras, el tiempo. Las oportunidades pasan una vez. La tomas, la dejas. La dejas, alguien más la va a tomar adelante o atrás de ti. Vendrán otras oportunidades, pero ya no serán las mismas que dejaste pasar. El tiempo pasa y no pasa dos veces por la misma experiencia. No pasa, no es la película esa que algunos la llegaron a ver, el Greyhound, ¿cómo es el Groundhog? ¿Cómo es el Day? Algo así, ¿no? Groundhog Day. Y se repite el tipo cuando sale la marmota afuera en el invierno en Pensilvania y para ver su sombra. Todo el pueblo se reúne ahí en ese pueblo de Pine, no sé qué se llama ese pueblo en Pensilvania. Y día a día se repite lo mismo, ¿no es eso? El tiempo pasa y no pasa la misma experiencia. Solía decir un filósofo, Heráclitos, el agua de un río no pasa por el mismo lugar dos veces. El agua del río no pasa por el mismo lugar dos veces. La misma agua, pues. Y las palabras, a veces nos quedamos con las palabras. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no mejor dije esto? ¿O por qué no mejor dije crear? Y ya no se pueden remediar las cosas. Y vivimos nuestros propios duelos. Vivimos nuestros duelos. Dios vivió su duelo con su propio Hijo. Dios vive su duelo con Jesucristo, a quien había confirmado en el Jordán como mi Hijo muy amado, en quien yo me complazco para realizar todas las promesas. Este mismo Hijo es ahora la ofrenda de holocausto para el Padre. ¿Y qué padre se complace en ver que su Hijo está sufriendo? Porque muchos han hecho esas preguntas teológicas. Pero si Dios es un Dios de amor y bondadoso, ¿por qué? ¿Por qué permite el sufrimiento y el dolor? ¿Por qué aún no se regocijó? ¿Pero por qué pidió la muerte y el sufrimiento de su propio Hijo como rescate de una muchedumbre? ¿Por qué? Si la muchedumbre, al fin de cuentas, ¿qué hizo? Le dio la espalda. Son preguntas que muchas veces nos hacemos en los procesos de duelo, sobre todo cuando son muertes súbitas, pérdidas súbitas, que pasan así, repentinamente, casi de la nada. Cuando estábamos en un momento a lo mejor de gloria, cursando alegrías, momentos muy agradables en familia, y de la nada nos llega la noticia. O cuando vivimos con la angustia que estamos lejos del ser querido. El ser querido se encuentra solo o sola y vivimos con la angustia de que algo le pase. Y cuando de pronto nos llegan esas llamadas, a veces estamos viviendo el duelo en proceso también.
No se digan las experiencias maritales cuando se van rompiendo relaciones, cuando el matrimonio se va deteriorando, la relación conyugal, cuando empiezan a pensar en el divorcio, en la separación. No solo la pareja vive el duelo, la familia lo vive, porque deja de ser ese ambiente de armonía, deja de ser ese ambiente de acogimiento, de hospitalidad, ese ambiente de protección y seguridad, y se convierte en una constante tensión que va rompiendo la relación, va rompiendo y va forzando a los miembros de la familia a hacer reajustes. ¿Y por qué Dios permite el sufrimiento y el dolor? Nos preguntaremos. ¿Es cosa que Dios lo permite? Para principio de cuentas, Dios no creó el sufrimiento y no creó el dolor. Si nos remontamos al Génesis, dice que Dios creó todo y todo lo que creó Dios lo vio bueno. Y como tal, lo bendijo. El sufrimiento y el dolor viene a ser consecuencia ¿de qué? Pero también es parte necesaria de la vida, es parte de la vida, así como César nos decía al principio en la capilla. La muerte es parte de la vida. El sufrimiento es parte de la vida. ¿Y por qué cree hoy en día cuando tratamos de amortiguarle todos los problemas a los hijos hoy en día? ¿Qué pasa? Cuando tratamos de amortiguarle los problemas a los hijos y lo que piden se les da. Como lo piden se les da. A la hora que lo piden se les da. Y el padre y la madre se vuelven que como un cajero, nada más al portador. ¿Y qué hacen? También, tarde o temprano, esos chicos van a vivir su propio duelo. ¿Por qué razón? Porque estamos creando personas mutiladas. Si bien no físicamente, socialmente, humanamente. El sufrimiento es necesario. El sufrimiento nos llama a la conversión también. Nos llama a la intercesión. Miren, móntese al Génesis en el capítulo 18. Abraham tuvo que sufrir. Abraham tuvo que sufrir igual que sufrieron sus descendientes también. Tuvo que sufrir el duelo de dejar su propia tierra y seguir a donde Dios le llevaba. Dejó todo atrás. En un acto de fe y esperanza siguió a Dios hasta donde Dios le decía que tenía que ir. Y cree que así fue, nada más así. Las escrituras a veces no entran en esos detalles de dejarnos saber cómo fue el proceso del duelo para ellos. ¿Cómo fue el proceso de duelo para los apóstoles cuando Jesús los invitó? Ven y sígueme. Tuvieron que dejar atrás cosas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, hay tres sucesos en un solo suceso, donde Jesús va de camino, una vez que se le ha rechazado se le ha negado hospedaje en Samaria, y estos dos hermanos nuevamente, los que piden privilegio a la izquierda y a la derecha, Santiago y Juan, que tienden a ser caracteres muy únicos, dicen: Señor, si quieres, mandamos que caiga fuego del cielo para que se los consuma por haberte negado. Ahora, a ti nadie te tiene que negar hospedaje. Nosotros nada más dinos y una oración de intercesión y que les caiga una lluvia de fuego. Fíjense lo que estaban pidiendo. Cuando en el Génesis, en el capítulo 18, Abraham recibe dos huéspedes que van camino hacia ¿dónde? Sodoma y Gomorra. Y Abraham intercede y pide: Señor, ¿qué si hubiera 50? ¿Qué si hubiera 40? ¿Qué si hubiera 30? ¿Qué si hubiera? Y el Señor
accede y dice, así hubiera lo que tú me estás pidiendo, 5 personas justas o 10 personas justas, por esas 10 personas yo no destruiría la ciudad. Pero resultó que no lo sabía. Pero había conseguido, por intercesión sensibilizada por la necesidad de los demás, la realidad de los demás que vivían en grave pecado, había conseguido que Dios perdonara. Acá estos dos, mira, te han negado hospitalidad, pues pidamos que les caiga fuego. No sabía. Y Jesús sigue de camino. Y a uno de ellos le dice, ven, le dice uno a Jesús, maestro, yo te seguiré. Tan solo deja que vaya y que entierre a mi padre. Jesús dice, entierren a sus muertos. Como que suena un poquito duro también. ¿Será que eso es lo que Jesús está diciendo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Se da cuenta? Cómo de alguna manera en otros pasajes la Biblia no nos deja entender cuál fue el proceso de duelo que pudieron haber vivido los 12 a los que Jesús llamó entre la multitud que se decían discípulos y que le dijo quizás a Pedro y a Juan, Andrés, que tenían ya toda una industria pesquera, que si bien les iba mal, a veces también les podía ir bien, y de eso era el sustento para sus familias, una industria pesquera, tenían sus ocupaciones. A otro que tenía, bueno, si bien cobrando impuestos, a lo mejor injustamente y todo, pero tenía su trabajo. Tener que dejar todo eso también era un duelo para ellos, porque voy a dejar esto para seguir a este predicador itinerante que se dice que es el Mesías. Como que no, ¿verdad? A ver que si yo les digo dejen sus ocupaciones, vámonos para Chicago. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No es lo mismo. No es lo mismo, pero la Biblia no encaja en eso. Pero sí por lo menos nos deja entrever cómo era la capacidad de otros. Maestro, te seguiré. Nada más deja que vaya y sepulte a mi padre. Bueno, deje que los muertos allá espiritualmente sepulten al que físicamente ya está muerto. Tú ven y sígueme. Otro le dice, a otro sí Jesús lo llama, le dice, tú ven y sígueme. Y que dice, claro que sí, Señor, tan solo deja que vaya y me despida de los míos. El que pone la mano en el arado y ve para atrás, no sirve. No sirve. Y otro más, también le dice, ven y sígueme. Le dice, yo te seguiré a donde vaya. Pero también pone sus excusas. Entonces también esos son duelos. ¿Cuál es tu experiencia de duelo? ¿Cuál es tu experiencia y tu realidad? ¿Y por qué el sufrimiento? Si a Abraham le tocó dejar su tierra, le tocó dejar y seguir, fue para un proceso también de intercesión. Job, lo mismo, en el capítulo 42, lo mismo. Todo lo que tuvo que pasar y sufrir era para sensibilizarnos y en un espíritu de intercesión también. Orar por los demás. Jesús tiene que pasar por este sufrimiento. El duelo que Él vive en este momento de su sufrimiento humano, ¿sí? No le quitemos a Jesús su humanidad, porque podríamos caer en el error de decir, pero Él era el hijo del Dios vivo, Él era el Hijo del Todopoderoso. En la condición que Él vive este sufrimiento, no es en calidad espiritual, solamente. No solamente, porque también lo vive espiritualmente. Lo vive en todos los niveles, psicológicamente, espiritualmente y físicamente.
físicamente como el Hijo de Dios hecho hombre. Lo está viviendo, igual que tú y que yo, y duele hacerle ajustes. Él tuvo, sí, su tiempo y su espacio para hacer ajustes con estos. Tiempo y espacio para decirle a Pedro, preguntarle a todos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Ustedes han madurado en su fe, así como los que dicen allá, afuera. ¿Qué escuchan a nosotros y qué es lo que ustedes dicen? Jesús quería ver qué tan maduro, cómo venían evolucionando, madurando en su fe. Tuvo ese tiempo y ese proceso para decirle a Pedro, lo que a ti se te ha revelado no ha sido de criterio humano, es de Dios. Y por tanto, sobre ti edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro a partir de ahora. Sobre ti edificaré mi iglesia. Tuvo ese tiempo y ese espacio para hacer esto. Tuvo ese tiempo y ese espacio para unirlos a todos, porque parecía que había mucha tensión entre ellos y mucha discordia entre ellos también. ¿Por qué razón? Cuando estos dos, Santiago y Juan, piden esos puestos, los demás se encelan, se llenan de enojo. Jesús los llama y les dice, miren, entre ustedes no ha de ser así, Los líderes, gobernadores, los que gobiernan las naciones, se la creen así, muy a lo literal, y por eso las oprimen y viven como dictadores. Pero entre ustedes no ha de ser así. Tuvo tiempo y espacio para prepararlos y enseñarles que el que quería y deseaba ser el primero, tendría que hacerse el servidor de los demás. Que el que buscaba los primeros espacios, tendría que ser el menor de todos. Tuvo tiempo y espacio para enseñarles los valores y principios de las enseñanzas del reino de Dios, de lo que debía de ser, las constituciones de la vida en Cristo, pues. De la vida en Cristo, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Y así. Y tuvo tiempo todavía para decirnos al final del Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 31 en adelante, enseñarnos sobre la importancia de la sensibilidad humana ante la necesidad humana, ante el sufrimiento humano. Tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, estuve enfermo, fui preso y me diste santa sepultura. Aunque no aparece ahí, pero aparece en otros pasajes de la Biblia. Darle santa sepultura a nuestros seres queridos. Darle buen consejo al que lo necesita. ¿Por qué del sufrimiento humano entonces? ¿Por qué del dolor humano? Porque el dolor humano nos humaniza, nos debe de humanizar, no deshumanizar. Nos debe de humanizar. Esto es lo que humanizó a Jesús. Esta parte de su pasión es la que lo humanizó aún más. Él ya venía viendo humanamente el sufrimiento de su gente. El sufrimiento de su gente, el sufrimiento de una madre en Naín, que vamos a escuchar más adelante en el capítulo 7 de Lucas. Una madre viuda en Naín, que se le ha muerto su único hijo. Y ella ya viuda, pues ya nada más le quedaba a la señora el hijo para que la sociedad no la empujara a los márgenes y la echara a los márgenes. Por eso Dios mandaba en la ley no descuidar, no desproveer, no desatender las necesidades de las viudas, de los huérfanos, de los pobres. Porque ese era el criterio en la sociedad de ese tiempo. Esta mujer no tenía validez si no era casada, si no tenía hijos. No tenía validez en la sociedad. Así era, patriarcalmente, la estructura. ¿Por qué cree
que Jesús al pie de la cruz, en su propio duelo, en su propia agonía, con María al pie de la cruz viviendo su propio duelo, su propia pasión, con el discípulo que Jesús dice que más amaba, también vive su duelo. Y con todas las mujeres que acompañaban a María viviendo el duelo, Jesús, antes de entregar su espíritu, se sensibiliza y dice: mujer, he ahí a tu hijo, hombre, he ahí a tu madre. ¿Por qué razón? Porque aún en ese punto de su muerte y su agonía de muerte, él piensa en su madre, porque sabe lo que le viene a su madre si no tiene nadie quien la ampare. Porque sabe, ese es desde un punto sociológico, desde un punto teológico, la entrega al discípulo, también amado, como un símbolo para que sea también nuestra madre. Nos la entrega a nosotros también, al pie de la cruz. Jesús vive su pasión psicológicamente porque ha hecho el bien, porque han decidido aprenderme aquí en la oscuridad de este huerto, a estas horas, altas horas de la noche, cuando en pleno día me han visto en las plazas predicando. ¿Por qué no han querido hacerlo allá y por qué aquí? Sociológicamente, porque se da cuenta que el pueblo simplemente no quiere. Israel, Israel, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido agarrarte como los pollos que atrae la gallina para protegerlos? ¿Okay? Entonces, lo vive en todas esas dimensiones espiritualmente. Al pie de la cruz está la madre y los demás, pero él, suspendido en la cruz, espiritualmente vive la agonía también. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta en esa dimensión espiritual él se siente abandonado. ¿No es esa también la experiencia del sufrimiento humano a veces que nosotros pasamos? Que a veces llegamos a cuestionar: ¿dónde estás, Dios? Dios mío, ¿por qué no respondes a las oraciones? Pero Dios está ahí. Te voy a invitar, mi hermano, mi hermana, a que reflexionemos un poco en esto. Si nuestra familia de músicos, cantores nos ayudan, van a tener tiempo y espacio se les van a dar unas hojitas al final, se les van a dar unas hojas que se las van a llevar. A ver si se les quiere explicar este proceso. Sí. Ya ustedes se han dado la oportunidad de escuchar la reflexión del Padre. Algunos han tomado notas, otros se quedaron en alguna frase que el Padre expresó. Algunos trajeron una imagen de alguna situación o experiencia personal. Han iluminado ustedes sus experiencias de pasión, ¿no? Y el Padre nos ha hecho la reflexión. Entonces ahí conjugamos experiencia con reflexión. Hecho ese ejercicio, es bueno volver a retomar los puntos importantes de la pasión a partir de unas preguntas. Entonces el Padre nos habla del tema 1, el sufrimiento y el dolor. ¿Okay? El sufrimiento y el dolor humano que todos sentimos a la luz de la pasión de Cristo. ¿Okay? No a la luz del gurú, del youtuber, no, de moda, no. Es a la luz de la pasión de Cristo. Y entonces nos da 3 preguntas. La invitación es a tomar las 3 preguntas en este descanso, tomarse usted el tiempo para responderlas.
y prepararse para la lectio divina. ¿Ok? Dese cuenta del proceso. Reflexión, que toca sus experiencias, sus sentimientos, sus recuerdos, sus imágenes de duelo, de pasión. ¿Sí? La reflexión del Padre hace esa confusión y unas preguntas que hace como que se enfoque en esa parte. ¿Ok? El enfocarse. ¿Para qué? Para vivir un momento de oración, donde el Señor, donde dejamos o permitimos que el Señor, con su lectio divina, con su palabra, nos consuele, o nos sane, o sintamos su presencia, si nos hemos sentido abandonados por alguna situación, o nos sane, si estamos enfermos, y enfermos mentalmente o espiritualmente. ¿Ok? Ese es el objetivo. Por lo tanto, este ejercicio de preguntas es un ejercicio personal. No es, venga, comadre, ayúdeme a responder mis preguntas. No, es suyo. ¿Ok? Es suyo. Si usted viene en pareja y el duelo es en pareja, porque existe duelo de pareja, ¿no? Pues, ¿por qué no darse el tiempo, la pareja, de responder las preguntas? Si es el momento. Pero si es momento personal, tomen su momento personal, no lo amarren, desamárrelo para que él se pueda tener su espacio personal a las parejas, o si es al revés, desamárrela. Y mire, el primer título de esta charla es importante leer la parte, el subtítulo también, el sufrimiento y dolor humano a la luz de la pasión de Cristo. Presencia de Dios que conforta en el proceso de duelo. Vemos que el pasaje que les leí de Lucas, ¿cuál es la presencia de Dios que conforta? Por eso elegí esta versión del Evangelio de Lucas comparada con la de los demás, porque los demás no tienen esta parte que Lucas nos añade, que un ángel, entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo, confortarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. La presencia de Dios a través de este ángel, por medio de este ángel, conforta a Jesús en su agonía, en su dolor, y lo fortalece. Ahora los voy a enviar para que reflexionen con esto y con el canto que nuestro hermano y su esposa y su hijo nos van a cantar. De la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versos 14 en adelante. Capítulo 4, versos 14 en adelante. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Esto es suficiente para mantenernos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante esas debilidades porque Él las vivió en todo menos en el pecado. Pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con la plena confianza a la sede de la gracia a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Justo cae este retiro en este fin de semana en que la dedicamos a la divina misericordia. Yo quisiera que con toda confianza cierren sus ojos. Imagínense que están solos, que no hay nadie más que ustedes aquí, y vemos que les habla Jesús. Contempla mis
llagas en la cruz. Todo este dolor es por amor a ti. Este sufrimiento es por amor a ti. Con mi sangre borraré tus pecados. No me importa lo que hayas hecho, te amo así. Con mis llagas yo pagaré todo por ti. Aunque tú no me ames, yo morí por ti. Desde antes que nacieras, yo pensé en ti. Yo sé lo que sufriste sin mí. Yo miré lo que pasaste lejos de mí. Cuando tú lloraste en soledad, yo acariciaba tus mejillas. Pero mírame aquí en la cruz, yo sufro por ti. Porque tú no te acercas a mí. Esta sangre que corre sale de mi pecho. Esta sangre que corre busca salvarte a ti. Te amo, te amo, te busco y te extraño. Porque en esa cruz di mi sangre por ti hasta la última gota. Te amo, te amo, te busco y te extraño. No me importa lo que hayas hecho, yo te acepto así, tal como eres. Te amo, te amo, te busco y te extraño. Aunque tú no me ames, yo morí por ti, por amor a ti. Te amo así.